Durante mucho tiempo se tejieron historias a media voz, comentarios que iban y venían entre pasillos y tarimas, pero casi nadie se atrevía a enfrentarlos de frente. Hoy quiero hablar yo, Rafa Rosario, porque siento que ya es hora de poner las cosas en su lugar. Mi relación con Toño nunca fue tan sencilla como muchos piensan. No se trata solo de música ni de escenarios compartidos, sino de carácter, orgullo y decisiones que marcaron a toda la familia. Se ha dicho de todo sobre lo que pasó dentro del grupo, sobre quién tomó qué determinación y por qué algunas puertas se cerraron de manera tan abrupta, pero la verdad es que detrás hubo choques de visión, discusiones intensas y heridas que no sanaron cuando debieron hacerlo. Nada fue improvisado, nada ocurrió de la noche a la mañana, fueron años acumulando tensiones hasta que explotaron. Yo nací el 23 de enero de 1958 en Higuey, en esa misma casa humilde donde crecimos entre carencias, disciplina y sueños enormes, guiados por nuestros padres que nos enseñaron que la música era más que un oficio, era un compromiso. Así surgió los hermanos Rosario, tocando donde nos dieran espacio, construyendo un nombre con esfuerzo y sacrificio. Y aunque el público veía brillo y éxitos, puertas adentro librábamos batallas que nadie imaginaba. Hoy, con los años encima, entiendo que muchas decisiones dolieron, especialmente las que involucraron a Toño, pero también sé que la historia no es tan simple como algunos la pintaron. Si algo he aprendido es que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su momento para salir. Y lo que estoy contando ahora no busca dividir, sino dejar claro que nuestra historia fue tan intensa fuera del escenario como lo fue encima de él. Cuando la fama comenzó a tocar la puerta y el nombre de los hermanos Rosario empezó a sonar más allá de nuestras fronteras, también se colaron tensiones que el público jamás imaginó. Yo, Rafa Rosario, viví de cerca cómo el brillo de las tarimas iba acompañado de discusiones fuertes en camerinos y reuniones donde no siempre estábamos de acuerdo, sobre todo Toño y yo. Él tenía una manera muy particular de ver el espectáculo, más arriesgada, más provocadora. Yo, en cambio, pensaba en la estructura, en la disciplina, en proteger el legado familiar. Ese choque de estilos fue creciendo hasta volverse un tema delicado que afectó decisiones importantes dentro del grupo, incluyendo movimientos que mucha gente interpretó como traiciones o luchas de poder. No fue un solo episodio, fue una cadena de desacuerdos acumulados que terminaron marcando distancia entre nosotros y cambiaron la dinámica interna para siempre. Con los años he entendido que el liderazgo compartido no siempre es armonía, y que cuando dos personalidades fuertes intentan dirigir el mismo barco, las olas se sienten el doble. Lo que pasó nos transformó como hermanos y como artistas, y aunque no todo se dijo públicamente, cada paso tuvo consecuencias que todavía resuenan. Si quieres comprender cómo esas diferencias redefinieron nuestra historia y por qué aún hoy se habla de aquella etapa, acompáñame hasta el final, suscríbete y mantente atento, porque esta versión no es la que siempre te contaron. Mira, yo siempre he dicho que en mi casa la música no era un capricho, era casi el aire que respirábamos. Mi viejo, Ramón Rosario, no era famoso ni tenía grandes contratos, pero tenía una voz que se ganaba el respeto en cualquier patio. En los 70 lo buscaban para animar reuniones, cumpleaños y parrandas, y con eso muchas veces se pagaba la comida o los cuadernos de la escuela. No crecimos entre comodidades, crecimos aprendiendo que el talento también es una responsabilidad. Él nos llevaba a escuchar conjuntos en vivo, nos paraba frente a una tarima y nos decía, miren cómo se hace esto, como si estuviera sembrando algo que sabía que algún día iba a florecer. Y mientras tanto la realidad apretaba, hubo meses en que la casa estuvo en riesgo, jornadas en que el dinero no alcanzaba y tocaba inventar para salir adelante. Yo me buscaba lo mío vendiendo cualquier cosa que dejara unas monedas, desde golosinas hasta ayudando lo que apareciera por ahí, porque entendí temprano que el sacrificio no era opcional. Esa etapa nos endureció, nos enseñó a no quejarnos y a valorar cada oportunidad, y aunque después la historia tomó rumbos intensos y hasta conflictivos entre nosotros como hermanos, todo empezó ahí, en esa mezcla de necesidad, disciplina y sueños que mi padre nos metió en la sangre. Con el tiempo, cuando el nombre de los hermanos Rosario empezó a pesar y los aplausos se volvieron rutina, también comenzaron a notarse las diferencias que antes el hambre y la necesidad mantenían en silencio. Yo, Rafa, entendí que crecer no solo significa llenar bailes, sino aprender a manejar egos, expectativas y cansancios que se van acumulando. Lo de Francis no fue un episodio aislado ni una decisión impulsiva, fue el resultado de conversaciones largas, desacuerdos sobre el rumbo musical y un desgaste que ya se sentía en cada ensayo. A veces la armonía arriba del escenario no refleja lo que pasa detrás del telón, y nosotros estábamos viviendo una etapa donde la convivencia artística se había vuelto más tensa que creativa. Cuando miro atrás desde este 2026, lo veo con más serenidad. Las mismas raíces que nos dieron fuerza también sembraron personalidades firmes, difíciles de doblar. Recuerdo cuando mi padre, buscando alivio para la familia, nos movió entre pueblos, levantando techo donde se podía, mientras cada uno de nosotros iba encontrando su papel,
algunos estudiando música con más formalidad, otros aprendiendo a base de práctica y sacrificio. Éramos jóvenes cargando instrumentos, ilusiones y responsabilidades demasiado grandes para nuestra edad, convencidos de que el esfuerzo algún día daría frutos. Y sí, los dio, pero también nos obligó a aceptar que no todas las etapas están hechas para durar eternamente, aunque desde afuera todo parezca perfecto. Yo recuerdo que en casa no había margen para medias tintas, o apostábamos todo o seguíamos soñando en pequeño. Mi padre se desprendió de lo poco que quedaba, reunió el dinero como pudo y armamos el primer equipo serio con el que salimos a tocar. Aquello no fue lujo, fue fe. Desde el primer ensayo supimos que no bastaba con talento, había que tener organización, así que repartimos funciones y cada quien asumió su peso dentro del proyecto. Nos tocó recorrer colmados, clubes y oficinas buscando apoyo, explicando quiénes éramos y por qué valía la pena creer en nosotros. Cuando por fin llegó la oportunidad de presentarnos en actividades grandes del pueblo, entendimos que ya no éramos solo unos muchachos improvisando, sino un grupo con compromiso real. Más adelante, cuando el crecimiento nos obligó a formalizar todo, contratos, representación, decisiones estratégicas, también comenzaron los debates internos sobre liderazgo y dirección artística. Hubo ajustes que desde fuera parecían fríos, pero que respondían a la necesidad de sostener la estructura que habíamos construido con tanto sacrificio. Nada fue casualidad. Cada paso, cada cambio y cada responsabilidad asumida formaron parte de una visión que buscaba estabilidad y permanencia. Y aunque no todos los movimientos fueron comprendidos en su momento, lo cierto es que esa disciplina inicial fue la que terminó consolidando lo que hoy la gente reconoce como nuestra historia. Yo nunca olvido aquella noche en que, después de bajarnos de una tarima de pueblo, un músico con más millas que nosotros se me acercó y me dijo sin rodeos: si se quedan aquí, se van a quedar pequeños. Ese empujón fue el que me terminó de convencer de que había que arriesgarse. Así que armamos el viaje con lo imprescindible, apretando instrumentos y sueños en el mismo vehículo, y pusimos rumbo a la capital con más esperanza que contactos. Nos instalamos en un barrio donde nadie nos estaba esperando, tocando en clubes, cumpleaños y cualquier actividad que nos diera vitrina, aunque el pago muchas veces fuera simbólico. En esa etapa se sumaron nuevas voces y presencias que refrescaron la propuesta, mientras el grupo todavía buscaba su identidad definitiva. Hubo una persona clave, un empresario que vio algo distinto en nosotros, que decidió darnos espacio fijo y trato profesional. Ese respaldo nos dio estabilidad y nos permitió traer a la familia, organizarnos mejor y empezar a pensar en grabar. Más adelante apareció la oportunidad de entrar a estudio con un productor que entendió nuestro sonido y apostó por él, y cuando las primeras canciones comenzaron a sonar en la radio, supe que ese viaje improvisado no había sido una locura, sino el inicio real de una historia que apenas empezaba a escribirse. A comienzos de los 80 sentimos por primera vez lo que era que un país entero coreara nuestro trabajo. Aquel álbum que nos puso en el mapa convirtió nuestras canciones en himnos de fiesta y nos abrió puertas que antes parecían imposibles. Cada arreglo, cada ensayo interminable, valió la pena cuando empezamos a escuchar nuestro sonido en la radio a cualquier hora del día. Pero cuando todo parecía alinearse, la vida nos dio el golpe más duro que he enfrentado. En marzo de 1983, después de una presentación en La Romana, una situación fuera del escenario terminó de la peor manera y nos arrebató a Pepe, el motor creativo y el guía musical del grupo. No fue solo una pérdida artística, fue un vacío familiar imposible de explicar. Yo sentí que se me iba un hermano y también el rumbo que llevábamos. Hubo días en que pensé seriamente en colgar los instrumentos, porque continuar sin él parecía una traición al dolor que cargábamos. Sin embargo, entendimos que rendirnos habría sido dejar morir también el sueño que él ayudó a construir. Seguimos adelante con el corazón hecho pedazos, aprendiendo a tocar otra vez, a organizarnos distinto y a encontrar fuerza donde solo había tristeza. Desde entonces nada volvió a ser igual, pero esa cicatriz se convirtió en la razón para honrar su memoria cada vez que subimos a un escenario. Con los años uno aprende que los escenarios no solo traen aplausos, también decisiones que pesan más que cualquier trofeo. En una etapa ya distinta, con otra estructura y compromisos mucho más grandes que en nuestros inicios, tuvimos que enfrentar cambios internos que removieron viejas emociones, y entre ellos estuvo la salida de Francis. No fue un episodio aislado ni un capricho momentáneo, fue el resultado de una dinámica familiar compleja dentro de una maquinaria artística que ya funcionaba bajo otras reglas. Después de la partida de Pepe habíamos quedado emocionalmente fracturados, y reconstruirnos tomó tiempo, disciplina y una determinación casi obstinada de no dejar morir lo que habíamos levantado. Volvimos a empezar desde abajo otra vez, aceptando presentaciones modestas, afinando detalles, reencontrándonos como músicos y como hermanos. Esa segunda etapa nos obligó a madurar a la fuerza, a entender que el grupo ya no podía depender de una sola figura, sino de una visión colectiva más firme. Más adelante llegaron giras internacionales,
escenarios que jamás imaginamos pisar y un reconocimiento que confirmó que habíamos logrado levantarnos contra todo pronóstico. Pero cada renacer trae ajustes inevitables, y no todas las relaciones sobreviven intactas cuando el proyecto crece y se transforma. Hubo un momento en que entendí que para seguir creciendo tenía que asumir un riesgo grande, dar un paso al costado y probarme fuera de la estructura que habíamos construido durante años. No fue una ruptura sencilla ni una decisión fría, implicó conversaciones tensas, miradas largas y un silencio incómodo entre hermanos que estaban acostumbrados a caminar juntos. Pero yo necesitaba descubrir hasta dónde podía llegar con mi propio sello, sin el respaldo directo de la orquesta. Esa experiencia dejó una huella dentro del grupo, porque obligó a todos a reorganizarse, a redefinir roles y a fortalecer una identidad que ya no dependiera de una sola figura visible. Más adelante, cuando se produjeron otros movimientos internos como la salida de Francis, el panorama era muy distinto. La agrupación funcionaba con una disciplina más rígida, compromisos internacionales y una logística que no permitía decisiones emocionales improvisadas. A lo largo del camino he tenido la fortuna de pisar escenarios emblemáticos en distintas partes del mundo, sentir la energía de multitudes que cantan cada tema de principio a fin y comprobar que el esfuerzo valió la pena. Ese recorrido me dio el apodo que la gente repite con cariño, pero también me enseñó que el éxito trae opiniones, críticas y juicios sobre tu vida más allá de la música. He tenido mis altibajos en el amor, he aprendido de rupturas y también he vuelto a confiar en el cariño más de una vez. He formado una familia que me llena de orgullo y tengo hijos que son mi mayor alegría. Hoy cuento con alguien a mi lado que me acompaña en todo, desde la preparación de los shows hasta cuidar mi presencia en el escenario, y eso para mí vale más que cualquier ovación. Siempre he tratado de mantenerme fiel a mí mismo, atreviéndome a experimentar con mi estilo, con mi manera de vestir y de presentarme, sin importar lo que otros piensen. Claro, eso generó críticas, pero también me dio una identidad única que ha sido reconocida incluso por artistas más jóvenes que me han mostrado respeto públicamente. Esa misma personalidad intensa y creativa, que me ha impulsado a innovar, a veces ha provocado roces dentro de los proyectos en los que he estado, porque no todos comparten la misma visión ni sienten la música igual. Fue en ese contexto de exigencias crecientes, decisiones difíciles y presión profesional que la salida de Francis Rosario terminó ocurriendo. No fue un capricho, sino el reflejo de un momento donde la dinámica del grupo ya había cambiado y las visiones simplemente dejaron de coincidir. Siempre he sido de decir lo que pienso, sin adornos ni rodeos, y por eso en 2009, durante una entrevista en una emisora de Nueva York, hablé con claridad sobre lo que estaba pasando dentro del grupo. Muchos lo interpretaron como polémico, pero era la realidad. Los roles dentro de los hermanos Rosario ya estaban muy definidos, las tensiones acumuladas y, si no ponía un límite, las cosas podrían haber estallado de forma mucho más complicada. Alejarme no fue fácil, dolió, pero fue necesario. Permitió que todos pudiéramos buscar nuestro espacio sin cargar conflictos familiares al escenario, y al final eso resultó ser lo más sano para la familia y para la música. Como solista me dediqué a construir mi propio sonido, a experimentar con arreglos, metales más potentes, coros diferentes y una energía que fuera reconocible, y para eso conté con músicos y maestros que entendieron mi visión y me ayudaron a desarrollarla. Esa misma mentalidad de evolución me acompañó cuando el grupo enfrentó decisiones difíciles más adelante, como la salida de Francis, que ya no tenía que ver con un desacuerdo artístico puntual, sino con reorganizar responsabilidades y reducir roces internos que nadie veía desde fuera. Siempre he buscado mantenerme vigente, adaptarme a lo que la gente escucha, explorar otros ritmos y colaborar con diferentes artistas, porque para mí la música es movimiento, transformación y la manera más auténtica de seguir conectando con el público, aquí o en cualquier escenario del mundo. Mucha gente cree que entre Toño y yo siempre hubo armonía, pero la verdad es otra. Hemos tenido peleas duras, decisiones que nos enfrentaron y momentos en los que la familia y la música parecían incompatibles. No voy a endulzar nada, muchas veces chocamos por el liderazgo, por la visión de hacia dónde debía ir el grupo, y sí, hubo tensiones que marcaron nuestra historia y dejaron cicatrices. No siempre estuve de acuerdo con él, y él tampoco conmigo, y eso provocó roces que se comentaron en los pasillos y también en los medios. Pero también hay que decirlo, de esos conflictos aprendí, crecí como artista y entendí que no todo en la vida se resuelve en el escenario. Aprendimos a respetarnos a nuestra manera, incluso cuando las diferencias parecían irreconciliables, y aunque el público solo ve los aplausos y los éxitos, detrás hubo mucho trabajo para sostener la familia y la música juntos. Y si algo quiero que quede claro es esto, cada paso que di, cada decisión polémica, cada enfrentamiento con Toño, formó parte de la historia que nos convirtió en lo que somos. No todo fue fácil, ni siempre bonito, pero es real, y esa honestidad es lo que me define como Rafa Rosario. Así que si quieres conocer más sobre los secretos, los conflictos y la verdadera historia detrás de los hermanos Rosario, quédate hasta el final, suscríbete, activa la campanita y dale like, porque lo que escuchaste hoy apenas rasca la superficie de todo lo que hemos vivido juntos,
y no lo vas a escuchar en ningún otro lugar.